De la noche, las 9 en Canarias. En la cadena SER, hora 25. Aimar Bretos. Vamos a contarles ahora todo lo que sabemos del alcance y la intrahistoria del acuerdo entre el Gobierno y el PP para renovar todas las altas instituciones que estaban caducadas, salvo el Consejo General del Poder Judicial. Ahí el PP sigue aplicando su bloqueo. Vendrá también esta noche aquí a hora 25 la vicepresidenta económica del Gobierno, vicepresidenta primera, Nadia Calviño, el día en que hemos sabido que la factura de la luz ha subido un 44% en un año. La factura, ya no hablamos del mercado mayorista, hablamos de lo que pagamos nosotros. Un 44% arriba en un año. La gasolina un 22%. El diésel un 23%. ¿Qué está pasando con los precios? ¿Qué está haciendo el gobierno para evitar que los españoles se empobrezcan por la vía de los hechos, que es pagando estos bienes y servicios? Ahora vamos con todo ello, pero antes, un buen charco de fango en el que se está metiendo el solo Xavier García Albiol, alcalde de Badalona, que no deja de enredarse en sus propias mentiras o por lo menos contradicciones sobre la sociedad en un paraíso fiscal de Belice que tramitó a través de un despacho de Andorra y que se ha descubierto en los papeles de Pandora que publican El País y La Sexta. El poder que tenía Albiol en esa sociedad le permitía comprar propiedades, abrir cuentas en el extranjero, gestionar fondos en bóvedas de bancos. Bueno, ayer cuando se conoció el pastel, Albiol dijo que esa sociedad no la compartía con nadie del PP. Pues bueno, a través de una serie de personas, que quede claro que nada tiene que ver con la política, ni nada tiene que ver con el Partido Popular. Bueno, pues hoy hemos sabido que sí, que estaba en el ajo también su número 2 en el Partido Popular, Ramón Riera, actual concejal de Sanidad de Badalona. Dijo Albiol que esa sociedad no se usó para nada, que había estado completamente inactiva. Bueno, pues hoy sabemos que 13 días después de que Albiol entrara en ella, la sociedad dio un aval a una abogada de Sant Cugat para comprar 589 acciones de una empresa náutica. Preguntado por esa empresa náutica, Albiol dice que no tenía ni idea. Pero es que Albiol ha dicho varias veces en los últimos días que no tenía ni idea de nada, y luego tampoco era tan así. La primera vez lo dijo cuando los periodistas del País le llamaron para preguntar por esta sociedad en el paraíso fiscal de Belice tramitada a través de un despacho de Andorra. Y ahí lo primero que les dijo Albiol fue: primera noticia, en Andorra, no me suena nada, me estoy quedando pasmado. Un día después lo reconoció todo. Dijo que se asoció con esa sociedad para operaciones en Centroamérica que al final no fraguaron. Bueno, está siendo una yenca permanente lo de Albiol, sus versiones sobre esta sociedad, mientras no se demuestre que aquello se usó para alguna ilegalidad, cosa que no se ha demostrado, reproche jurídico ninguno. Pero cuando empiezan las mentiras, ahí entramos en otro tipo de reproche, que es el político. Que se lo pregunten a José Manuel Soria, exministro del PP, que terminó dimitiendo tras varios días de falsedades y versiones contradictorias también sobre su participación en una sociedad en un paraíso fiscal. Lo raro es que nadie en el PP le haya aconsejado a Albiol que deje de imitar aquella estrategia que tuvo un éxito perfectamente descriptible. El día en 2 minutos, Isabel Villar. Brasil está investigando la muerte de 200 personas que participaban en un estudio de un medicamento experimental contra la COVID. Dice la UNESCO que de confirmarse que esas muertes las provocó este medicamento, podríamos estar ante uno de los episodios más graves de violación de derechos humanos de pacientes en la historia de América Latina. El presidente del país, Jair Bolsonaro, llegó a recomendar este fármaco pese a que no se había demostrado su eficacia. En Italia, unos 4 millones de trabajadores se están yendo a dormir esta noche sabiendo que mañana no van a poder entrar en sus puestos de trabajo porque no tienen certificado de vacunación. Desde mañana el pasaporte COVID será obligatorio para todos los empleados públicos y privados, si no tendrán que presentar una prueba de antígenos. Una ley esta que provoca mucha contestación. Los transportistas y los trabajadores de los puertos amenazan con una huelga que bloquee todo el país. Y los que no han podido bloquear la ley del solo sí es sí aquí en España son PP y Vox. El Congreso ha rechazado las enmiendas a la totalidad que ambos partidos han presentado contra esta ley que define el consentimiento sexual y que ahora seguirá tramitándose en el Congreso. La ministra Irene Montero ha explicado que el proyecto es imprescindible porque aún hoy se cuestiona a las mujeres violadas. Si es una mujer migrante, porque se lo inventa, busca papeles, busca dinero. Si es guapa, porque lo buscaba. Si era fea, simplemente mintió.
Si has sido violada, no debes tener fuerzas ni para contarlo. Y si lo cuentas y te acuerdas de todo, quizá es porque te gustó. Si has sido violada, no volverás a sonreír, ni a salir de fiesta, ni a hacer vida normal. Porque si lo Más cosas. Naciones Unidas ha instado hoy a todos los países desarrollados a que dejen de fabricar coches de combustión en el año 2035. Es la primera vez que la ONU fija un objetivo concreto en este asunto, objetivo que para los estados en desarrollo se alarga hasta el año 2040. Y no podemos hacer un resumen del día sin escuchar a Angela Merkel. Hoy nos enfrentamos a desafíos y ataques a nuestra democracia y al orden liberal, como son el extremismo, el terrorismo, el racismo, el antisemitismo y distintas formas de misantropía que tenemos que contrarrestar con toda nuestra determinación. Tenemos que tener en cuenta que solo una Europa unida es una Europa fuerte y solo permanecerá unida si estamos ligados a nuestros valores comunes. Merkel, que a punto de dejar la Cancillería alemana, ha hecho este alegato europeísta aquí en España tras recibir en el monasterio de Yuste el premio europeo Carlos V. Se lo ha entregado el rey Felipe VI, que se ha deshecho en halagos para ella y para su gobierno. Estos últimos 16 años pasarán a la historia con mayúsculas, a la historia de la Unión Europea y del orden internacional. Angela Merkel representa el espíritu de la mejor Europa unida. El rey, por cierto, estará mañana por la noche en Barcelona en la entrega del premio Planeta, y quien lo gane este año tendrá doble motivo de alegría. Aparte de ganarlo, se llevará casi el doble de dinero. Hasta ahora el Planeta estaba dotado con 600.000 euros, quien lo gane mañana se llevará 1 millón, supera incluso la dotación del Nobel. José Antonio Zarzalejos, periodista, analista del Confidencial, buenas noches. Muy buenas noches, Aimar. Magda Bandera, directora de La Marea, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, muy bien. Y Jesús Maraña, director editorial de Infolibre, muy buenas noches, Jesús. Hola, buenas noches. Y en la contra de Hora 25... me dices, Javois, buenas noches. ¿Qué tal, Aimar? Buenas noches. Que te tiene hablando solo lo de Xavier García Albiol. Hablando solo y mirando las paredes. Hay por ahí una serie que yo no he visto que se titula Lo que hacemos en las sombras. Y cada vez que me encuentro con ella, no sé si la palabra está tapeando, ¿no?, pero buscando otras series, pienso automáticamente en el discurso público y en los actos privados. Sobre todo pienso cuando el discurso público está pagado con dinero público y los actos privados consisten en alejar ese dinero de la hacienda pública. Y como la serie es de vampiros, también pienso en las noches. Yo soy una persona a la que los años le enseñaron a pedirle cada vez menos cosas a la vida, ya solo tengo una, y depende de mí, que es dormir tranquilo. Dormir tranquilo es dormir sin cadáveres en el sótano. No estoy libre de tener ninguno, pero digamos que no soy Jordi Pujol, 2 décadas proclamando y exigiendo pureza fiscal mientras no tributaba y enriquecía a su familia. Ni tampoco soy, por lo que estoy comprobando, García Albiol, que cuando hablaba de limpiar las calles no reparaba o fingía no reparar en los bolsillos sucios. Esa es mi duda también, la pregunta que quiero hacer esta noche. ¿Esta gente piensa en lo que hacen en las sombras cuando cuentan lo que hacen en la luz? Es decir, a nadie le tiembla la voz. Y la mejor definición de transparencia la dio, no sé si conoces el caso, aquel chico que llegó a casa y su madre le dijo que traía los ojos muy rojos, y él contestó muy alborotado, ¿qué porros ni qué porros?, ¿no? Pues más políticos así, sin tanta sangre fría, caray. Escucha, ¿el chico eras tú? No, que va. Un amigo, Aimar. Un beso, Javois, hasta mañana. Vicos, chao. Esto es muy fácil. ¿Que me quedo tirada con el coche y tardas en venir a ayudarme? Pues yo me voy a la Mutua. Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91 555 5555, 91 555 5555. Esto es muy fácil. Esto es la Mutua. Condiciones en Mutua.es. Han vuelto a rayarte el coche en el garaje. ¿Otra vez? ¿Será un vecino? Solo lo sabremos si nos enseñan las grabaciones de la cámara de seguridad. Pero no será fácil por protección de datos. Necesitamos un abogado. Vamos a hacernos de Legalitas, que además se puede pagar mes a mes. Adelántate a los problemas. Hazte ya de Legalitas. Y ahora, por ser oyente de Cadena SER, y solo si contratas en el 900-100-663, ahórrate un mes el primer año. Buenas noches. En el sorteo de mi día de la 11 de hoy, la fecha ganadora ha sido 19 de marzo de 1990. Y el número de la suerte, el 5.
Pide Mi Día a tu vendedor, también en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. No olvides que comprando Lotería de la 11 colaboras con una gran labor social. Y recuerda que mañana, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. En la 11 nos mueve tu ilusión. Dicen que somos lo que comemos. Y este viernes lo vamos a demostrar. Hoy por hoy, viaja hasta la capital mundial de la alimentación sostenible, Barcelona, con Ada Colau, alcaldesa de la ciudad, y la música de Love of Lesbian. Hoy por hoy, con Àngels Barceló, desde el Mercado de Sant Antoni, con la colaboración del Ayuntamiento de Barcelona. Cadena SER, la fuerza de la voz. Hora 25. Aimar Bretos. Ahora entramos en todas las derivadas y aristas del acuerdo importante al que han llegado hoy el Partido Socialista, bueno, el Gobierno en general, con el Partido Popular. Lo que pasa es que dice el PP que ha negociado solo con el Partido Socialista, pero el Gobierno insiste en que es un acuerdo con el PP por parte del Gobierno de coalición, incluyendo también a Unidas Podemos. Bueno, ahora vamos a ese acuerdo acerca de la renovación de prácticamente todas las altas instituciones, salvo el Consejo General del Poder Judicial, pero a esta hora, a las 10:10 de la noche, 9:10 en Canarias, tenemos noticia. El presidente del Gobierno acaba de pedirle por primera vez de manera explícita, rotunda, al Rey Emérito que dé explicaciones sobre su supuesta corrupción o sobre las informaciones que apuntan a una corrupción o supuesta corrupción multifacética. Bueno, lo acaba de decir Pedro Sánchez en una entrevista en La Sexta. A mi juicio, yo creo que sería conveniente que el rey Juan Carlos dijese efectivamente cuál es su opinión sobre todos estos hechos que efectivamente yo cuando los califiqué, además en una entrevista con usted, pues evidentemente son informaciones perturbadoras y que al final socavan la confianza del pueblo español en las instituciones, y esto yo creo que es muy contraproducente hasta incluso para aquellas cosas buenas que hizo él durante su reinado. ¿Qué te parece, José Antonio Zarzalejos, que el presidente del Gobierno le pida ya explicaciones explícitas en público al Rey Emérito? Bueno, pues eso supone por una parte que el presidente debe tener conocimiento ya de que la Fiscalía ha tomado la decisión de decretar el archivo de las 3 diligencias indagatorias sobre los comportamientos financieros del Rey Emérito, de Juan Carlos I, y que ante ese previsible no lejano archivo, probablemente cuestión de días, acaso de semanas, el presidente del Gobierno formula una exigencia que yo tengo la sensación está muy extendida en la opinión pública. La opinión pública española, claro, es muy diversa en distintas generaciones, con distintas vivencias, han, digamos, convivido políticamente con el rey Juan Carlos en momentos muy diferentes. Unos con pesar, otros con indignación, pero yo creo que hay una demanda de explicación. Pero diría más, yo creo que hay otra demanda, y es que después de este episodio, cuando tenga que terminar, habrá que enfrentar seriamente un asunto de orden constitucional que la sociedad española, yo creo, no quiero ser portavoz de mayorías que no puedo medir, pero tengo la sensación de que no puede digerir, que es la inviolabilidad de la persona del rey, es decir, del rey no solamente en su faceta institucional, que ahí es normal, porque esa inviolabilidad se produce en todas las monarquías y en las repúblicas, en los presidentes de repúblicas, sino en sus comportamientos privados. Es decir, la inviolabilidad, la irresponsabilidad tendría que amparar los aspectos estrictamente institucionales, pero no los privados. Es decir, la hipótesis de un monarca delincuente, que lo formuló Enrique Gimbernat inmediatamente antes de que se aprobase la Constitución, no debería ser posible, y si fuera posible tendría que responder como persona, como ciudadano, ante los tribunales de justicia. Y yo creo que esta sí también es una demanda que a un plazo razonable de tiempo tendría que plantearse. Magda Bandera, directora de La Marea.
Pues a mí no me ha sonado tan contundente ni a exigencia lo que ha dicho el presidente. Me ha parecido, en este corte concreto, no sé si hay otros, que es lo mínimo. Es decir, sería conveniente que diera explicaciones. Y también sería conveniente que diera explicaciones el PSOE del motivo por el que está vetando continuamente que se investigue todo lo que tiene que ver con la monarquía, ¿no? Esa opacidad y esa falta de voluntad para esclarecer qué ha sucedido realmente y cuál ha sido la actividad del monarca durante todo este tiempo, pues choca mucho con lo que expresa cada vez más ciudadanía, ¿no? El otro día publicábamos, el día 12 en concreto, la plataforma de medios independientes, publicamos la segunda vuelta de una encuesta que no está realizando el CIS para saber qué opina la ciudadanía y cómo valora las actuaciones del rey. Yo creo que no sería suficiente ahora con que vuelva a hacer lo siento mucho, no volverá a suceder, porque ya no va a poder volver a hacerlo por motivos obvios, pero es claramente insuficiente y no me parece que el PSOE y el presidente hayan tenido ni mucho menos la contundencia que merece la gravedad. Es difícil entender que la Fiscalía archive de esta manera todo lo que se estaba investigando, que el emérito hubiera estado avisado. Realmente es un agravio muy grande a lo que precisamente proclama la Constitución, para nada igualdad. Es llamativo, Jesús Maraña, lo que han publicado esta semana los compañeros del Periódico de España, de que la Fiscalía va a archivar sin haber recibido la documentación de información que pueda llegar de las comisiones rogatorias que se enviaron a Suiza, y que la Fiscalía va a archivarlo sin esa información, sin lo que pueda llegar de Suiza, sin esperar siquiera. Sí, quizás lo más preocupante es esta contradicción en el paralelismo de que a medida que se va acercando la probabilidad, y yo creo que Zarzalejos lo adelantó en su día, ¿no?, de que la Fiscalía considera que debe archivarse pues todo lo que se ha considerado posiblemente delictivo, y finalmente vamos a ver el relato, ¿no?, porque es muy importante también leer qué es lo que dice el escrito de archivo de la Fiscalía, porque puede ocurrir que quede meridianamente claro que ha habido delitos, pero que no se pueden, juzgar bien por el tema de la inviolabilidad de la corona o bien por la prescripción de los propios delitos. A medida que se va acercando ese momento, da la impresión de que se va subiendo el diapasón en las calificaciones políticas sobre la gravedad del asunto. Y esto yo no sé valorar ahora mismo qué repercusiones tiene, pero sí coincido con mis colegas en que en principio en la calle es difícil de administrar, es difícil de encajar que lo que se demuestre, una vez más diría yo, es que no es verdad que la justicia sea igual para todos o funcione igual para todos. Queda una parte, una laguna que a mí me produce curiosidad y hay que esperar a ver cómo se transita o cómo se ejecuta, que es lo que corresponde a la agencia tributaria. Porque podría ocurrir, y a mi juicio debería ocurrir, que incluso en la hipótesis más probable y que ya tenemos más o menos contrastada, ¿no?, de que se archive lo judicial, es decir, la responsabilidad penal del ex jefe del Estado, aún así queden deudas por ejecutar con la Administración de Hacienda. Y me parece que sería importante en ese sentido que al menos la ciudadanía tuviera la seguridad de que no se perdona un euro de lo que se ha comprobado ya que no se corresponde con los ingresos del ex jefe del Estado, al margen de lo que uno pueda opinar, y mi opinión es bastante contundente sobre esto, de que no hay manera de explicar o justificar unos ingresos de un jefe del Estado español que no se correspondan con lo que recibe cada año del presupuesto público. Zarzalejos. Bueno, lo que puede determinar la agencia tributaria es que efectivamente tiene todavía deudas, pero que esas deudas son una infracción administrativa y no de carácter penal, porque para que fuesen de carácter penal tendría que establecerlo la propia Fiscalía y presentar o bien una denuncia o bien una querella criminal por delito fiscal ante la Sala Segunda, que es ante la que está aforada el rey. Bueno, vamos a ver, aquí hay algunas cosas que son muy importantes, es decir, la inviolabilidad es, vuelvo a repetir, una cuestión de orden constitucional sustancial. A partir de la inviolabilidad hay dos,
paraguas que protegen al rey, pero que eventualmente protegerían a cualquier otro ciudadano. Por una parte es la prescripción, es decir, el principio de seguridad jurídica establece que transcurrido un determinado tiempo la responsabilidad criminal no es exigible, esa es la prescripción. Y la segunda, la excusa absolutoria del 305, es decir, que cuando un deudor fiscal de manera espontánea, veraz y completa regulariza su situación con la agencia tributaria, pues enerva el delito fiscal, queda excusado penalmente, pero eso le ocurriría a Juan Carlos I o a Juan Español, a cualquiera. La clave o la diferencia respecto de todo lo demás es la inviolabilidad, que solamente correspondía hasta el año 14, junio del 14, al rey Juan Carlos. Por lo tanto, la desigualdad efectiva ante la justicia es cierta y está reflejada en la Constitución como un elemento instrumental. Lo que hay es que adaptar una Constitución que tiene 40 y tantos años y en un punto crítico, y que la inviolabilidad solamente ampare lo que son las actividades institucionales. Y hay una cosa muy importante que ha dicho Hora 25. Aimar Bretos. Ahora entramos en todas las derivadas y aristas del acuerdo importante al que han llegado hoy el Partido Socialista, el gobierno en general, con el Partido Popular. Lo que pasa es que dice el PP que ha negociado solo con el Partido Socialista, pero el gobierno insiste en que es un acuerdo con el PP por parte del gobierno de coalición, incluyendo también a Unidas Podemos. Bueno, ahora vamos a ese acuerdo acerca de la renovación de prácticamente todas las altas instituciones, salvo el Consejo General del Poder Judicial, pero a esta hora, a las 10:10 de la noche, 9:10 en Canarias, tenemos noticia. El presidente del gobierno acaba de pedirle por primera vez de manera explícita, rotunda, al rey emérito que dé explicaciones sobre su supuesta corrupción o sobre las informaciones que apuntan a una corrupción o supuesta corrupción multifacética. Bueno, lo acaba de decir Pedro Sánchez en una entrevista en La Sexta. A mi juicio, yo creo que sería conveniente que el rey Juan Carlos dijese efectivamente cuál es su opinión sobre todos estos hechos que efectivamente yo cuando los califiqué, además en una entrevista con usted, pues evidentemente son informaciones perturbadoras y que al final socavan la confianza del pueblo español en las instituciones, y esto yo creo que es muy contraproducente hasta incluso para aquellas cosas buenas que hizo él durante su reinado. ¿Qué te parece, José Antonio Zarzalejos, que el presidente del gobierno le pida ya explicaciones explícitas en público al rey emérito? Bueno, pues eso supone por una parte que el presidente debe tener conocimiento ya de que la Fiscalía ha tomado la decisión de decretar el archivo de las 3 diligencias indagatorias sobre los comportamientos financieros del rey emérito, de Juan Carlos I, y que ante ese previsible no lejano archivo, probablemente cuestión de días, acaso de semanas, el presidente del gobierno formula una exigencia que yo tengo la sensación está muy extendida en la opinión pública. La opinión pública española, claro, es muy diversa en distintas generaciones, con distintas vivencias, han, digamos, convivido políticamente con el rey Juan Carlos en momentos muy diferentes. Unos con pesar, otros con indignación, pero yo creo que hay una demanda de explicación. Pero diría más, yo creo que hay otra demanda, y es que después de este episodio, cuando tenga que terminar, habrá que enfrentar seriamente un asunto de orden constitucional que la sociedad española, yo creo, no quiero ser portavoz de mayorías que no puedo medir, pero tengo la sensación de que no puede digerir, que es la inviolabilidad de la persona del rey, es decir, del rey no solamente en su faceta institucional, que ahí es normal, porque esa inviolabilidad se produce en todas las monarquías y en las repúblicas, en los presidentes de repúblicas, sino en sus comportamientos privados. Es decir, la inviolabilidad
la irresponsabilidad tendría que amparar los aspectos estrictamente institucionales, pero no los privados. Es decir, la hipótesis de un monarca delincuente, que lo formuló Enrique Gimbernat inmediatamente antes de que se aprobase la Constitución, no debería ser posible, y si fuera posible tendría que responder como persona, como ciudadano, ante los tribunales de justicia. Y yo creo que esta sí también es una demanda que a un plazo razonable de tiempo tendría que plantearse. Magda Bandera, directora de La Marea. Pues a mí no me ha sonado tan contundente ni a exigencia lo que ha dicho el presidente. Me ha parecido, en este corte concreto, no sé si hay otros, que es lo mínimo. Es decir, sería conveniente que diera explicaciones, y también sería conveniente que diera explicaciones el PSOE del motivo por el que está vetando continuamente que se investigue todo lo que tiene que ver con la monarquía, ¿no? Esa opacidad y esa falta de voluntad para esclarecer qué ha sucedido realmente y cuál ha sido la actividad del monarca durante todo este tiempo, pues choca mucho con lo que expresa cada vez más ciudadanía, ¿no? El otro día publicábamos, el día 12 en concreto, la plataforma de medios independientes, publicamos la segunda vuelta de una encuesta que no está realizando el CIS para saber qué opina la ciudadanía y cómo valora las actuaciones del rey. Yo creo que no sería suficiente ahora con que vuelva a hacer lo siento mucho, no volverá a suceder, porque ya no va a poder volver a hacerlo por motivos obvios, pero es claramente insuficiente, y no me parece que el PSOE y el presidente hayan tenido ni mucho menos la contundencia que merece la gravedad. Me parece que mi colega de La Marea, el tema de la investigación por las Cortes, bien por el Congreso, fundamentalmente por una comisión parlamentaria de las actividades del rey. Bueno, las funciones de juzgar responsabilidades de carácter penal no corresponden al Congreso ni al Senado, sino a los tribunales, a los juzgados y tribunales. Eso, primer punto. Y segundo punto, la jefatura del Estado no es una instancia que en la Constitución esté sometida efectivamente al control de las Cortes Generales, sino al refrendo de sus actos por parte del presidente del Gobierno, de sus ministros, o por parte de en este caso, presidenta de las Cortes Generales cuando corresponda. Brevemente, Jesús y Magda. A ver, yo en la cuestión de la inviolabilidad no tengo mayor discrepancia con José Antonio, ¿no? Pero hay otra parte, que es cuando dices que la desigualdad se produce en esos términos, digamos, constitucionales. Ahí, para mí, queda todo ese territorio desde 2014 hasta hoy. Sí. Que claro, que yo espero a ver el escrito de archivo de la Fiscalía, cuáles son los datos y los argumentos que utiliza, porque cualquier euro que se haya movido en cualquier cuenta que se pueda demostrar, o la Fiscalía suiza haya aportado, ya no entro siquiera en lo que apuntaba Aimar al principio, de lo que ni siquiera se espera a recibir, sino lo que ya se ha recibido o lo que todos hemos leído en distinta documentación periodística, pero que es de origen judicial, es de origen de la investigación de la Fiscalía suiza. Si se ha movido un solo euro de esas cuentas, ya no está amparado por esa inviolabilidad constitucional, sino que cualquier otro, después del 14, por supuesto, pero por eso digo de junio del 14. Esa laguna sigue existiendo mientras no leamos y los juristas en los que podemos confiar digan, bueno, pues esto está sustentado o no. Para mí, y lo digo de entrada y lo hemos hablado alguna vez, es que esas dos regularizaciones del ex jefe del Estado y los argumentos que se han utilizado para que no se aplique lo que se aplicaría a cualquier español contribuyente, que es que si tiene noticia de una investigación abierta no puede regularizar sin que se cometa. Depende cómo. Bien, pero lo que quiero decir es que yo no tengo, ni creo que, yo no los he visto, no los he leído, los datos que justifican plenamente esa diferenciación. Pues yo no los tengo de momento. Magda. Y es importante que los tengamos, ¿no? Y solo una cosa más respecto a la investigación parlamentaria, insisto que una cosa es esa y otra, que creo que además en eso coincidimos todos, es ya hace mucho tiempo que deberíamos empezar políticamente a distinguir y a asentar que la inviolabilidad de un jefe del Estado solo puede proteger los actos políticos, pero en ningún caso sus actos privados que puedan delinquir. Magda Bandera.
Nada, insistir en lo que dice Jesús, que si ha recibido el aviso, eso es lo realmente grave. Si ha tenido ese aviso para que pudiera regularizar su situación, esto sí que ya es una diferencia brutal con cualquier ciudadano de a pie. Y después la Comisión de Investigación del Parlamento juzgar, no, desde luego, pero dar esas explicaciones. Y si el Gobierno puede realmente exigirlas, que no lo diga Pedro Sánchez en una entrevista a un medio de comunicación, sino que realmente se lo tome en serio y que exija que se sepa y que se sepa el máximo, aparte de lo que puedan hacer después los jueces. Lo ha dicho Sánchez en La Sexta esta noche con Antonio García Ferreras en una entrevista en la que también el presidente del Gobierno le ha dicho al PP, oiga, si hemos renovado todas las altas instituciones que estaban caducadas, salvo el Consejo General del Poder Judicial, ¿qué explicación tiene, qué sentido tiene que no renovemos también el CGPJ? Y no tiene ningún sentido que el Partido Popular desbloquee 4 instituciones tan importantes como es el Tribunal Constitucional, el Defensor del Pueblo, el Tribunal de Cuentas, la Agencia de Protección de Datos, e insisto, se lo reconozco y se lo agradezco. No tendría por qué, porque en realidad estamos hablando de cumplir con la legalidad, pero le reconozco ese esfuerzo y no hagamos lo propio con el Consejo General del Poder Judicial. El desbloqueo de 4 instituciones muy importantes, pues de alguna manera ponen de relieve la sinrazón del bloqueo de una importante institución para nuestra democracia como es el órgano de gobierno de los jueces. Y en este sentido me gustaría pedirle, al igual que he reconocido el esfuerzo que han hecho por llegar a este acuerdo al Partido Popular, me gustaría pedirle que, en fin, que no hagamos una lectura de la legalidad ventajista. Venga, intrahistoria de este pacto. Mariela Rubio, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿Por Aymar? qué ahora sí el PP se abre a negociar todo salvo el CGPJ cuando el propio PSOE, su nuevo portavoz parlamentario Héctor Gómez, ya hace 3 semanas se lo ofreció? Esta negociación por bloques, en su momento el PP ni la consideró hace 3 semanas. Ahora han cambiado, la voluntad política se entiende, pero ¿por qué? ¿Qué cambia? Bueno, el Gobierno sostiene que todo se debe a que el PP ha dado un giro de timón consciente de que está arrinconado a la derecha junto a Vox, y en el PP lo cierto es que no niegan que en las últimas... Vuelve a sonar a teatro. Vuelve a sonar a emoción, a sueños, a diversión, a espectáculo. Madrid vuelve a sonar a Madrid y hay que vivirlo. Ven al teatro, vive Madrid. Patrocina Ayuntamiento de Madrid. Colaboran Endesa, El Corte Inglés y Aptem. Cuando te falta dinero, ¿qué haces? ¿Pedírselo a un amigo o familiar y romper la amistad? Con Oney tendrás un amigo para siempre. Y te prestaremos hasta 30.000 euros. Fácil y sin papeleo. Somos Oney, sin la M de Money. Ahora que nos conocemos mejor, entra en oney.es y solicita tu préstamo online para hacer tus sueños realidad. Oney, your money, your way. Sujeto a aprobación de Oney Servicios Financieros. Hemos cambiado los libros en papel por electrónicos, los mapas por el GPS y los recreativos por los eSports. Pero hay una cosa que no ha cambiado. Con Alquiler Seguro siempre cobras tu renta el día 5 de cada mes. Descárgate ahora la app en alquilerseguro.es y gestiona fácilmente tu alquiler o llama al 910-775-775. Alquiler Seguro. Protección a propietarios. Cuando alguien te pregunte dentro del Volvo XC60 ¿cuánto queda para llegar? No respondas. Ya responde tu Volvo. 46 kilómetros, 35 minutos y 40. Presentamos Volvo XC60, más inteligente. Con Google integrado, detección de peatones, cámara 360, inteligente en todos los sentidos. Te esperamos en Autoelia, calle Alcalá 467, Madrid. Autoelia.es. En Murprotect estamos orgullosos de ser de Madrid y creemos que es el mejor momento para invertir en un espacio sano y seguro, libre de humedades y con calidad del aire. Por eso estamos aquí con ayudas directas en apoyo a hogares y empresas. Avanzar juntos nos hace únicos. Llámanos al 930 1130 o accede a murprotect.es. La Orquesta Filarmónica de Londres vuelve a España con El Lago de los Cisnes de Tchaikovsky y el estreno de la versión original de Paganini. Única actuación en Madrid el 19 de octubre en el Auditorio Nacional. Venta de entradas en taquillas y web del auditorio. Llegan nuevos tiempos para mejorar tu empresa o negocio. ¿Estás preparado? Los días 30 de noviembre y 1 de diciembre vuelve a Madrid Ser Empresarios, la reunión anual de pymes que te ayudará a mejorar tus ventas con el mejor plan de comunicación. Entra en la web serempresarios.com, elige día, horario y solicita una plaza para asistir a nuestro encuentro de Madrid. Serempresarios.com, negocios que funcionan. Hora 25. Aymar Bretos.
Son las 10:34 de la noche, las 9:34 en Canarias. Nadia Calviño, vicepresidenta del Gobierno. Buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar esta noche con nosotros en Hora 25. Señora Calviño, la factura de la luz ha subido un 44% en un año, lo dice el INE, la gasolina un 22%, el diésel un 23%. ¿Qué está haciendo el Gobierno para evitar que los españoles se empobrezcan por la vía de los hechos? Bueno, es evidente que el tema del alza del precio de la energía es un tema preocupante, es un tema serio, no solo desde el punto de vista del impacto que tiene sobre la economía doméstica, también la competitividad de las empresas y también desde el punto de vista macroeconómico. De hecho, ayer y hoy hemos estado en las reuniones del G20 y de las instituciones de Washington, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, y se ha hablado mucho de precios de energía, porque es un tema que puso España sobre la mesa ya hace tiempo, fuimos los primeros, pero poco a poco está llegando a casi todos los países que no son productores, y también en la mesa están los países productores, con lo cual es un foro bueno, ¿no?, para hablar de ese tipo de temas, y por supuesto es un tema preocupante y que tenemos que tratar de atajar actuando sobre todos los instrumentos que tenemos a nuestra disposición. Una parte importante viene de los mercados internacionales y por eso digo que la solución tiene que ser como mínimo europea, si no global, y la otra parte es sobre la que estamos actuando para amortiguar el impacto de estos mercados internacionales sobre la factura de las familias. Voy en concreto ahora a las facturas de la energía, pero ¿les preocupa que se desboque la inflación? No es un tema que me preocupe desde el punto de vista de desbocarse la inflación. Y me explico. Realmente llevamos unos meses en los que la inflación ha subido mucho, los precios han subido mucho, pero tenemos que recordar que empezamos el año con una inflación del 0%, que el año pasado la preocupación era la deflación, que la subida media de precios que prevé el Banco de España está ligeramente por encima del 2% y que es normal que haya un rebote de los precios cuando tenemos un crecimiento tan intenso y la base con la que comparamos es el año pasado, que fue en plena pandemia, ¿no? O sea que desde el punto de vista de las cifras no me preocupa. Sí me preocupa que las causas que subyacen, esta subida del precio de la energía, el corte de las cadenas de suministros, se vuelva más persistente y por tanto tenga un impacto más estructural. ¿Por qué Europa se niega? Bueno, no se niega como tal, pero no ha cogido el guante. Ha dicho, ya lo estudiaremos, pero no ha cogido el guante de hacer una compra de gas en conjunto de la Unión Europea. Si con las vacunas nos ha ido bien comprando y hemos conseguido, como hemos sido un cliente mayor, digamos, hemos ido al mercado todos juntos, nos han hecho un precio mejor que si hubiésemos sido por separados. ¿Por qué con el gas la Unión Europea no acepta esto? Bueno, esa es una buena pregunta porque de hecho a mí me parece evidente, como a usted, que juntos somos más fuertes y que más vale negociar con Rusia o con Argelia o con alguno de los otros suministradores con una sola voz, que eso nos va a permitir tener mejores condiciones. Pero no estamos en una situación como la que teníamos con las vacunas, porque el impacto no es el mismo en todos los países, la situación de dependencia no es la misma, y yo creo que ya es un paso adelante importante que ya hemos conseguido poner este tema en la agenda del ECOFIN primero, del Consejo de Energía, por supuesto, del Consejo Europeo, que la Comisión Europea haya sacado tan rápido una primera comunicación, que se queda corta, por supuesto, de lo que nosotros pensamos que hay que hacer, pero que ya da un paso en la buena dirección y vamos a ver qué ocurre cuando se reúnan los jefes de Estado y de Gobierno y hablen de este tema, porque yo creo que aún vamos a tener unos meses en los que este problema pues va a seguir estando allí y vamos a tener que atajarlo, como decía, con todos los instrumentos que podamos a nivel europeo, a nivel nacional y también a nivel global. ¿Qué instrumentos quedan por utilizar a nivel nacional? Porque esta noche el presidente Pedro Sánchez ha dejado en el aire la posibilidad de adoptar nuevas medidas. ¿Qué instrumentos les quedan? Bueno, realmente no hemos dejado de actuar desde el primer momento tratando de amortiguar, como le decía, el impacto de estos mercados internacionales sobre la factura de la luz de los ciudadanos y de las empresas. Hemos bajado los impuestos con un coste fiscal muy significativo. La ministra de Hacienda esta semana ha estimado unos 2.000 millones de euros que estamos dejando de ingresar dentro de las arcas públicas por esta bajada del IVA y de todos los impuestos relativos a la electricidad. Hemos adoptado medidas de apoyo y de subvención a los consumidores más vulnerables. Hemos cogido una parte de los ingresos del CO2 precisamente para bajar los cargos. Estamos topando el aumento del gas. Hemos tomado un conjunto de medidas muy importantes, incluyendo también el uso de una parte de los beneficios extraordinarios de las empresas para reducir los cargos del sistema y nuestro objetivo es que
en el conjunto del año la factura media esté estable con respecto a lo que teníamos en 2018, y esto tiene un efecto positivo también en términos de inflación. El tema sobre el que usted me preguntaba hace un momento, que estimamos en una bajada de unas 4 décimas de la inflación. Estamos actuando de forma decidida, creemos que con las medidas más eficaces, pero hay una parte del problema que tiene que resolverse necesariamente a nivel europeo o incluso global. O sea, ustedes hoy siguen manteniendo que al terminar el año habremos pagado en conjunto por la energía este año lo mismo que pagamos en 2018. ¿Eso lo siguen manteniendo? ¿No es demasiado arriesgado prometer algo así que realmente no está en sus manos? Bueno, ese es el objetivo, evidentemente, de todas las medidas que hemos adoptado, y han sido medidas muy potentes. Es que verdaderamente cuando uno pone sobre la mesa una bajada del IVA, la bajada de los cargos, la bajada de con un impacto igual de potente está siendo la subida en el mercado mayorista. Bueno, normalmente hay que tener en cuenta que las noticias diarias nos van dando cifras que se ven de manera aislada, pero el impacto sobre las facturas depende mucho del tipo de factura, del tipo de situación de cada uno de los clientes, ¿no? Por ejemplo, 2/3 de los clientes tienen facturas que tienen algún tipo de tarifa fija o tarifa plana, que van amortiguando en el tiempo ya ese impacto. Lo mismo ocurre con una parte de las empresas. Quizá querríamos que más empresas tuviesen contratos de largo plazo que les amortiguasen ese impacto, ¿no? Y ese es un tema sobre el que vamos a tener que seguir trabajando, igual que las subastas de energía. Son medidas que hemos ido poniendo en marcha, parte de las cuales todavía no han desplegado plenamente sus efectos. Ustedes aprobaron este paquete de medidas, el principal, hace hoy exactamente un mes, el 14 de septiembre, y hoy se ha convalidado en el Congreso. Lo que pasa es que se ha convalidado con el Gobierno anunciando ya que va a suavizar o va a matizar una de las medidas más contundentes que usted que ha mencionado, que es la que les quitaba a las eléctricas parte de los beneficios extraordinarios que obtienen por vender al precio disparado del gas energías que no usan gas y que son mucho más baratas de producir. Al final esto no se les va a aplicar a las eléctricas que vendan a la industria, o sea, a las empresas, a las fábricas, electricidad a un precio menor a lo que está ahora el mercado mayorista. ¿Es normal que ustedes hagan un decreto de semejante calado y a las 4 semanas lo estén cambiando, o lo estén matizando, o están anunciando que lo van a matizar? Yo la verdad es que desde el primer momento creo que hemos sido tremendamente claros, la vicepresidenta y yo misma, cuando he hablado en público, porque claramente el objetivo es utilizar una parte de los beneficios excesivos, de los beneficios derivados de este rally, de este alza desmesurada del precio del gas, para compensar los costes, ¿no? Los gastos de funcionamiento del sistema. Eso quiere decir que si hay un contrato a largo plazo que está fuera del pool y que no supone ese beneficio excesivo, pues no se ve afectado por esa medida, y yo eso lo he aclarado desde el primer momento. Así que yo no creo que estemos haciendo sino aclarar y completar el impacto de esa medida. No ha habido cambio, porque por ejemplo el PNV ayer estaba muy enfadado y han dicho que se dan por satisfechos con esto. Bueno, yo creo que serán ellos los que tendrán que explicar, ¿no?, cuál puede haber sido su cambio de posición, pero en términos generales el objetivo de la medida que hemos adoptado es muy claro, y yo lo he dicho además a las empresas, lo he dicho en público aquí, en medios internacionales. El objetivo es, como le decía, poder utilizar una parte de esos beneficios para reducir los cargos. En definitiva, Aimar, vamos a ser muy claros, si los contribuyentes y todos los ciudadanos españoles estamos dejando de ingresar unos 2.000 millones de euros en lo que llevamos de año, unos 4.000 millones en términos anualizados, para intentar contener los precios de la energía, lo que no puede ser es que las compañías energéticas tengan unos beneficios excesivos, unos beneficios adicionales derivados de este alza del precio. Yo creo que, y lo he dicho varias veces, tienen que ser solidarias y tienen que ser sensibles a que este es un tema muy importante para las familias, y todos tenemos que remar en la misma dirección y ayudar a mitigar, a amortiguar este impacto sobre la factura de los consumidores y sobre la factura de las empresas. Cuando usted le dice esto a Sánchez Galán, ¿el qué le dice? Bueno, yo se lo he dicho a todos y bueno, cada uno evidentemente ve la historia desde un punto de vista diferente. Ellos no consideran que sus beneficios sean excesivos. Claro, yo siempre he dicho la misma respuesta. Si no hay unos beneficios excesivos derivados del alza del gas, pues no hay ninguna preocupación, porque esta medida no se va a aplicar, que es lo que acabo de decir, ¿no? Así que alguna contradicción por ahí veo, ¿no? El presidente Iberdrola dice que lo de ustedes es un intervencionismo terrorífico.
Bueno, no sé, yo desde luego no lo calificaría así, cuando lo que hemos estado haciendo desde el primer momento es tomar medidas razonables, meditadas, para tratar de lograr un impacto de una manera que también sea, voy a utilizar la palabra, Aimar, que sea justa. No puede ser que los beneficios de tener las energías renovables, que son las más baratas y las más limpias, no lleguen a los consumidores. No puede ser que el alza de los precios del gas recaiga totalmente sobre los consumidores y las empresas, mientras que se producen unos beneficios extraordinarios de las compañías energéticas. Es que eso creo yo que no es justo, y por eso hemos tomado todas esas medidas, y yo espero que sean eficaces y espero que todas las compañías estén en esa misma dirección de ayudar a amortiguar el impacto. Están siendo injustas las eléctricas. Es que, en fin, yo creo que no es el objetivo el seguir calificando, porque no creo que eso sea productivo desde ningún punto de vista. Yo espero que todas se comporten de la manera más solidaria y más empática posible con un tema que nos llega a todos, ¿no? Yo creo que es importante, y es importante, como decía antes, desde el punto de vista macroeconómico, para que las empresas tengan unas condiciones que les permitan seguir funcionando y ser competitivas. Por eso tiene todo el sentido que si hay contratos a largo plazo que tienen precios medios de energía más bajos, pues eso lo incentivemos. De hecho, ya a principios de año hemos empezado a lanzar distintos instrumentos para favorecer esta contratación a largo plazo, que da mucha más estabilidad. Teme que lleguen en los próximos días nuevos anuncios de parón de actividad, como el de Sidenor, que dijo que tiene que parar 20 días porque con la electricidad de estos precios no puede seguir. Bueno, yo espero que no, evidentemente, pero en todo caso tenemos que tomar las medidas adecuadas para apoyar la industria, en particular la electrointensiva, porque es evidente que el precio de la energía, como su nombre indica, es uno de los costes más importantes, y hay que ayudar para que esa parte importante de la industria de nuestro país pueda seguir funcionando. Me dice que será el PNV quien tenga que contestar, y obviamente es verdad, pero ¿usted qué sintió cuando escuchó a Torres Esteban diciendo, ojo, que el gobierno se juega la legislatura en esto? Digo porque el PNV se dice mucho en la crónica política, es como el canario de la mina, si te abandonas que hueles a muerto, que la legislatura se acaba ahí. Pero vamos, en absoluto lo he interpretado yo así, Aimar, y estaba allí. La verdad, le vi en directo, en vivo y en directo, y no me dio esa impresión en absoluto. Yo creo que el presidente del Gobierno esta misma noche ha señalado que vamos a agotar la legislatura porque España necesita estabilidad, y yo comparto al 100% lo que él dice, ¿no? Después de unos 3 años y medio muy duros, después de un año y medio, bueno, casi 20 meses tan duros como los de la pandemia que hemos vivido desde el punto de vista personal, desde el punto de vista profesional, yo creo que la gente lo que quiere es un poquito de tranquilidad, que salgamos adelante, que despleguemos el plan de recuperación, que podamos tener un horizonte más positivo, abordar las reformas, abordar las inversiones y poner a España en un rumbo sólido de recuperación y crecimiento a medio plazo. Sobre ese crecimiento le quiero preguntar, porque el FMI prevé que la economía española crezca un 5,7% este año, que es muchísimo, pero es que ustedes calculan que vamos a crecer un 6,5%. La compra de gas en conjunto de la Unión Europea, si con las vacunas nos ha ido bien comprando y hemos conseguido, como hemos sido un cliente mayor, digamos, hemos ido al mercado todos juntos, nos han hecho un precio mejor que si hubiésemos sido por separados. ¿Por qué con el gas la Unión Europea no acepta esto? Bueno, esa es una buena pregunta, porque de hecho a mí me parece evidente, como a usted, que juntos somos más fuertes y que más vale negociar con Rusia o con Argelia o con alguno de los otros suministradores con una sola voz, que eso nos va a permitir tener mejores condiciones. Pero no estamos en una situación como la que teníamos con las vacunas, porque el impacto no es el mismo en todos los países, la situación de dependencia no es la misma, y yo creo que ya es un paso adelante importante que ya hemos conseguido poner este tema en la agenda del ECOFIN primero, del Consejo de Energía, por supuesto, del Consejo Europeo, que la Comisión Europea haya sacado tan rápido una primera comunicación, que se queda corta, por supuesto, de lo que nosotros pensamos que hay que hacer, pero que ya da un paso en la buena dirección, y vamos a ver qué ocurre cuando se reúnan los jefes de Estado y de Gobierno y hablen de este tema, porque yo creo que aún vamos a tener unos meses en los que este problema pues va a seguir estando allí, y vamos a tener que atajarlo, como decía, con todos los instrumentos que podamos a nivel europeo, a nivel nacional y también a nivel global. ¿Qué instrumentos quedan por utilizar a nivel nacional? Porque esta noche el presidente Pedro Sánchez ha dejado en el aire la posibilidad de adoptar nuevas medidas. ¿Qué
¿qué instrumentos les quedan? Bueno, realmente no hemos dejado de actuar desde el primer momento tratando de amortiguar, como le decía, el impacto de estos mercados internacionales sobre la factura de la luz de los ciudadanos y de las empresas. Hemos bajado los impuestos con un coste fiscal muy significativo. La ministra de Hacienda esta semana ha estimado unos 2.000 millones de euros que estamos dejando de ingresar dentro de las arcas públicas por esta bajada del IVA y de todos los impuestos relativos a la electricidad. Hemos adoptado medidas de apoyo y de subvención a los consumidores más vulnerables. Hemos cogido una parte de los ingresos del CO2 precisamente para bajar los cargos. Estamos topando el aumento del gas. Hemos tomado un conjunto de medidas muy importantes, incluyendo también el uso de una parte de los beneficios extraordinarios de las empresas para reducir los cargos del sistema, y nuestro objetivo es que en el conjunto del año la factura media esté estable con respecto a lo que teníamos en 2018, y esto tiene un efecto positivo también en términos de inflación. El tema sobre el que usted me preguntaba hace un momento, que estimamos en una bajada de unas 4 décimas de la inflación. Estamos actuando de forma decidida, creemos que con las medidas más eficaces, pero hay una parte del problema que tiene que resolverse necesariamente a nivel europeo o incluso global. O sea, ustedes hoy siguen manteniendo que al terminar el año habremos pagado en conjunto por la energía este año lo mismo que pagamos en 2018. ¿Eso lo siguen manteniendo? ¿No es demasiado arriesgado prometer algo así que realmente no está en sus manos? Bueno, ese es el objetivo, evidentemente, de todas las medidas que hemos adoptado, y han sido medidas muy potentes. Es que verdaderamente cuando uno pone sobre la mesa una bajada del IVA, la bajada de los cargos, la bajada de con un impacto igual de potente sobre los está ciudadanos, siendo la subida en el mercado mayorista. Bueno, normalmente hay que tener en cuenta que las noticias diarias nos van dando cifras que se ven de manera aislada, pero el impacto sobre las facturas depende mucho del tipo de factura, del tipo de situación de cada uno de los clientes, ¿no? Por ejemplo, 2/3 de los clientes tienen facturas que tienen algún tipo de tarifa fija o tarifa plana, que van amortiguando en el tiempo ya ese impacto. Lo mismo ocurre con una parte de las empresas. Quizá querríamos que más empresas tuviesen contratos de largo plazo que les amortiguasen ese impacto, ¿no? Y ese es un tema sobre el que vamos a tener que seguir trabajando, igual que las subastas de energía. Son medidas que hemos ido poniendo en marcha, parte de las cuales todavía no han desplegado plenamente sus efectos. Ustedes aprobaron este paquete de medidas, el principal, hace hoy exactamente un mes, el 14 de septiembre, y hoy se ha convalidado en el Congreso. Lo que pasa es que se ha convalidado con el Gobierno anunciando ya que va a suavizar o va a matizar una de las medidas más contundentes que usted que ha mencionado, que es la que les quitaba a las eléctricas parte de los beneficios extraordinarios que obtienen por vender al precio disparado del gas energías que no usan gas y que son mucho más baratas de producir. Al final esto no se les va a aplicar a las eléctricas que vendan a la industria, o sea, a las empresas, a las fábricas, electricidad a un precio menor a lo que está ahora el mercado mayorista. ¿Es normal que ustedes hagan un decreto de semejante calado y a las 4 semanas lo estén cambiando, lo estén matizando, lo están anunciando que lo van a matizar? Yo la verdad es que desde el primer momento creo que hemos sido tremendamente claros, la vicepresidenta y yo misma cuando he hablado en público, porque claramente el objetivo es utilizar una parte de los beneficios excesivos, de los beneficios derivados de este rally, de este alza desmesurada del precio del gas, para compensar los costes, ¿no? Los gastos de funcionamiento del sistema. Que es casi un punto más, 8 décimas. Y para el año que viene pasa más o menos lo mismo. El FMI ha calculado esta semana un crecimiento del 6,4%, ustedes mantienen un crecimiento del 7%, bastante por encima. ¿Son ustedes muy optimistas o el FMI es un cenizo? No, yo creo que nosotros hemos tratado desde el primer momento de ser lo más prudentes posibles, desde el punto de vista de las previsiones macroeconómicas, desde el punto de vista de la preparación de los presupuestos para el año que viene. Fíjese que las previsiones de ingresos son inferiores a las previsiones de crecimiento de nuestra economía, a pesar de la buena evolución que estamos viendo este año. Todo en su conjunto, la política económica del Gobierno está marcada por la prudencia. Ahora bien, lo que está claro es que estamos en un momento en el que es muy difícil, más difícil de lo normal, hacer previsiones, y lo que es importante es utilizar toda la información que uno tiene a disposición para tratar de tomar las mejores medidas y las mejores decisiones posibles. Al menos yo así lo veo, ¿no? Cuando estamos preparando el cuadro macroeconómico, etcétera. Y también hay que tener en cuenta que
como hay datos que nos llegan con bastante retraso, es importante tener el pulso de la economía a nivel diario, ¿no? Yo varias veces al día estoy viendo las noticias que ha llegado para tratar de ver por dónde va nuestra economía, y la verdad es que uno de los indicadores que para mí son los más importantes es el mercado de trabajo, y la evolución durante agosto, septiembre, también lo que llevamos de octubre, es muy positiva. En 2 semanas vamos a conocer el dato del PIB del tercer trimestre. ¿Qué cifra espera que nos depare el INE? Bueno, yo ya creo que se ha dado cuenta de que lo de dar números muy concretos es algo que no sé si aporta tanto en este momento. Lo que yo creo que es evidente es que está habiendo un crecimiento muy intenso durante el tercer trimestre. Los datos del mercado de trabajo en este sentido no engañan, ¿no? Estamos viendo que tenemos un número de afiliados que está por encima de los niveles prepandemia, que el paro juvenil está por debajo de los niveles prepandemia, que siguen saliendo los trabajadores que todavía están cubiertos por ERTE, que ya estamos en unas 200.000 personas. Es decir, esta tendencia, la recuperación del turismo, esta tendencia se tiene que plasmar en las estadísticas oficiales antes o después. Vicepresidenta, pero esto no cuadra con lo que dice Pablo Casado, de que España está quebrada. Bueno, sí, es lamentable. Lo lamento de verdad tener una oposición que se dedica a tirar piedras contra el tejado de España. No ataca al gobierno, ataca el interés de España, la imagen de España, y una vez más lo hemos visto con esa entrevista. Esta misma semana en el Congreso he tenido ocasión en una interpelación de decírselo con bastante detalle a la representante del Partido Popular, porque me parece que cuando uno tiene un cargo público pues tiene que ser muy responsable con el tipo de expresiones que utiliza, y sobre todo cuando lo que tenemos es las instituciones internacionales absolutamente alineadas y unánimes con que España va a ser uno de los países que más crezca el año que viene, cuando hemos conseguido alargar la vida media de la deuda pública española, reducir los costes de financiación. Fíjese que, teniendo en cuenta de dónde venimos, dónde estaban los tipos de interés en los años justamente del gobierno anterior, aunque se produzca un alza de precios, seguirá bajando el coste medio de la deuda, ¿no? Estamos en unas cifras récord de tipos de interés bajos. Es decir, que la sostenibilidad a largo plazo de la deuda española se ha reforzado en este periodo. O sea, no hay un problema de que en marzo el BCE nos deje de comprar deuda a sacos y que en ese momento entremos en problemas. No existe ese problema que dice evidentemente, Casado. Yo, entre ayer y hoy, en las reuniones a las que me he referido del G20, la presidenta del Banco Central Europeo ha vuelto a repetir que de momento no se van a retirar esos estímulos adicionales. Es la visión general de todos los gobernadores de los bancos centrales del mundo que han participado, porque la recuperación todavía es incipiente. Claro, nosotros aquí en España tenemos la perspectiva de que estamos en el 90% de vacunación, que la incidencia acumulada de la pandemia es muy baja, que verdaderamente sentimos, yo por lo menos lo siento así, Aymar, y me imagino que usted también, que hemos dejado atrás, ¿no?, lo peor de la pandemia. Pero es que hay partes del mundo en las que los índices de vacunación son muy bajos. Hay países a los que todavía no han llegado las vacunas y, por tanto, la pandemia es una situación muy real para buena parte del mundo. Por eso es muy importante que sigamos ayudando a que esas vacunas lleguen, y España es uno de los países que desde el primer momento está donando vacunas. Y también tenemos que seguir manteniendo unas políticas que apoyen la recuperación económica hasta que ese crecimiento sea fuerte en todo el mundo. Vicepresidenta, le quiero preguntar por los fondos europeos, pero concretamente por la ejecución, el nivel de ejecución que llevamos de los fondos previstos para este año, de los 27.000 millones previstos para este año. ¿En qué nivel de ejecución, que esto es lo fundamental, estamos? Bueno, lo fundamental, francamente, es que estemos en el mes de octubre, que el plan de recuperación se haya aprobado en el mes de julio de este año, que tuviéramos afortunadamente unos presupuestos generales del Estado que nos han permitido desde enero, entre todos, tratar de sentar las bases de un nuevo convenio colectivo, o sea, de un nuevo acuerdo social, ¿no?, de un nuevo modelo que nos permita crear empleo de calidad y que permita aumentar la productividad de la economía española. Yo creo que es muy importante que se trata de una hoja de ruta que mira al futuro, que después de años en los que se estaba todo el rato mirando al pasado y hablando de reformas y contrarreformas, lo que queremos es llegar a un acuerdo que tenga un amplio
apoyo social, porque esas son las reformas que verdaderamente perduran en el tiempo, y que mire al futuro, que haga ese estatuto de los trabajadores del siglo XXI que necesitamos. Vicepresidente, hoy hemos sabido que la ley de vivienda, la nueva ley de vivienda, se va a aprobar a final de mes, el 26 de octubre. Yone Belarra, la ministra, nos dijo aquí en Hora 25 el otro día que de todas las promociones nuevas de vivienda, incluidas las promociones de lujo o las zonas muy caras, el 30% estará reservado para vivienda protegida, y de ese 30% la mitad irá para alquiler social. ¿Nos confirma que esto va a ser así? Pues yo creo que hasta que lo aprobemos en Consejo de Ministros, todos los detalles en términos de los porcentajes, etcétera, pues se anunciará ese día exactamente el detalle de la ley. Lo que sí le puedo confirmar es que después de mucho trabajo es una ley equilibrada, es una ley que protege a los inquilinos, pero también protege la seguridad jurídica de los propietarios, que en general ayuda a blindar el parque de vivienda social, algo verdaderamente muy importante, porque ahora estamos tratando de rehacer un parque que se desmontó durante una década y que lleva mucho tiempo esa inversión para poder reconstituirlo y tener un parque de vivienda para que puedan acceder las personas más vulnerables, que se trata de una ley que también favorece el acceso a la vivienda de las personas jóvenes, que trata de contener el alza de los precios en las zonas tensionadas de las ciudades. Es una ley que toca muchos palos y que complementa todo lo que estamos haciendo desde el punto de vista de la inversión. ¿Usted vería bien lo del 30% para vivienda protegida dentro de cada nueva promoción? Mire, es que insisto en que estos detalles los está terminando la ministra de Vivienda, y de aquí al Consejo de Ministros pues veremos cómo queda el detalle de la ley, pero en su conjunto es una ley equilibrada que, como le decía, tiene que complementarse con las inversiones, con el parque de vivienda social que queremos desplegar y con otras medidas para que de verdad logremos resolver un problema que es muy importante para todos los ciudadanos, pero sobre todo los jóvenes. ¿Le molesta la caricatura que existe sobre usted, la más tecnócrata, la más rigorista, una liberal dentro de un gobierno de izquierdas? Molestarme no, me sorprende un poco. Sí, me sorprende un poco porque no se corresponde mucho con mi carácter, pero bueno. Pero tampoco la combate usted públicamente. Yo, en fin, después de 3 años y medio como ministra, yo creo que quien me quiere conocer ya me conoce. Este fin de semana hay congreso del Partido Socialista. Usted va a participar el viernes, pero a usted esto de la vida del partido tampoco le va mucho, ¿no? Yo no estoy afiliada al Partido Socialista, no soy efectivamente persona no estoy afiliada al Partido Socialista. ¿A usted le gusta la política? ¿Cómo se entiende la política con sus negociaciones, sus pactos, sus intrigas? ¿O lo que le interesa es la gestión? Qué curiosa pregunta, ¿no? Cuando llevo 3 años y medio viviendo 24 horas al día, 7 días a la semana, inmersa en este mundo. A mí no me gusta nada. Y lo digo 3 veces y con mucha vehemencia, la crispación, el ruido, el insulto personal que se ha instalado en nuestra vida política. Eso no me gusta nada. Me parece que no aporta y que no contribuye a crear un país mejor. Y por eso yo llevo 3 años y medio centrada en tratar de cambiar a mejor la vida de mis conciudadanos. Eso implica hacer una buena gestión. La buena gestión de lo público es indispensable, pero también significa tener una visión de qué futuro quieres para tus hijos, ¿no? Y hacer todo lo posible por construir esa realidad. Eso es lo que llevo haciendo toda mi carrera y no sé cómo calificarlo, pero insisto, ¿no? Eso es lo que yo llevo haciendo tantos años, eso es lo que hago ahora y es lo que me motiva a levantarme y a trabajar todos los días. ¿Qué sintió al escuchar ayer a Iván Redondo diciendo que para él Pedro Sánchez ya es pasado y que Yolanda Díaz está en condiciones de ser la primera presidenta del gobierno? No lo escuché. Pero ya se lo he contado yo. ¿Y qué le parece? Pues me parece que no responde mucho a la realidad, la verdad. Yo creo que el presidente Sánchez es el mejor presidente que podemos tener ahora, tiene una visión de futuro y por tanto para mí es el presente y es el futuro de nuestro país. Nadia Calviño, vicepresidenta económica del Gobierno, vicepresidenta primera, gracias por estar esta noche en Hora 25. Muchas gracias a ustedes y un abrazo a la audiencia. Esto es muy fácil. ¿Que me sigue subiendo el precio de mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua. Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555 5555. Esto es muy fácil. Esto es la Mutua. Condiciones en Mutua.es. Radio Madrid. Cadena SER.
Metro de Madrid te lleva de forma segura al trabajo, al gimnasio, al retiro. Un medio de transporte accesible y rápido que te acerca a los lugares y a las personas que más quieres. Ahora y siempre, utiliza el transporte público. Ahora y siempre, muévete en Metro. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid. ¿Eres un conductor 10? Estás de suerte. En MMT Seguros premiamos tu responsabilidad. Hasta un 40% de descuento adicional, porque en MMT Seguros queremos personas como tú. Infórmate en tu oficina más cercana, en el 91 594 8800 o en mmtseguros.es. Vamos, ¿a qué esperas? Muévete y pásate a MMT Seguros ya. ¿Sabes que el 80% de la información nos llega a través de los ojos? Por eso es tan importante que acudas a revisión al óptico optometrista al menos una vez al año. Te ayudará a prevenir y resolver posibles problemas visuales. No te la juegues con tu visión. Acude a tu óptica de confianza o visita revisatuvisión.es. Colegio Nacional de Ópticos Optometristas. En la frontera, entre el acostarse muy tarde y el levantarse muy pronto. En el punto de intersección, entre la actualidad y el humor. Entre escuchar un programa de radio y formar parte de él, está Si Amanece, Nos Vamos. Quiero contar con todos, queremos contar con todos aquellos. De lunes a viernes a las 4 de la mañana, con Roberto Sánchez. Cadena SER, la fuerza de la voz. Oye, ¿has visto lo que ha pasado hoy en el larguero? Es una radio, cariño. No se ve, se oye. Es una app, cariño. Se ve y se oye. Con la nueva app de la cadena SER, escucha y mira la radio. ¿Qué? ¿Cómo lo ves? Nueva app de la cadena SER, adaptada a ti. Son las 11 pelín pasadas, las 11:04 de la noche, las 10:04 en Canarias. En la cadena SER, hora 25. Aimar Bretos. Y empezamos a cerrar este jueves, Isabel Villar. Sí, en Italia desde mañana será obligatorio que todos los trabajadores presenten el certificado de vacunación o eso o una prueba de antígenos cada 2 días. Los antivacunas han convocado una marcha en Milán el sábado con riesgo de que se vuelvan a sumar grupos fascistas como ocurrió la semana pasada. Precisamente Comisiones y UGT han convocado concentraciones mañana en todas las capitales de provincia en solidaridad con ese sindicato italiano al que atacaron el sábado. Y en Cataluña la mayoría de restricciones por el COVID decaen en una hora, en poco menos de una hora. A partir de medianoche vuelve el 100% de los aforos de hostelería y cultura. Bares y restaurantes recuperan también sus horarios habituales. La ropa para mañana, Jordi Carbó, buenas noches. Buenas noches, no tiene que ser muy distinta a la de hoy. El pequeño cambio que notaremos mañana es que se verán más nubes, pero casi todo el día tan tenues que igualmente seguirá haciendo sol. Por eso a primeras horas mejor abrigarse un poco, ambiente frío. Durante la tarde no llegará a hacer calor, más allá del sur de la península, pero sí que en general al sol el ambiente será muy agradable. Escucha, mañana estamos en Ibiza. ¿Qué tiempo vamos a tener en Ibiza mañana? Bueno, ahí el mal tiempo casi no existe, a veces sí, pero no va a ser el momento. De hecho, se espera una temperatura mínima un poco baja, porque es una isla donde puede bajar bastante la temperatura, por debajo de los 15 grados, pero después, durante la tarde, al sol y con poco viento, se estará fantásticamente bien, con unos 25-26 grados. La temperatura del agua del mar en Ibiza está en los 23 grados. Mañana, hora 25, a disfrutar en Ibiza. Carbó, gracias, buenas noches. Hasta mañana, adiós. Y en los deportes, Manu Carreño, la gran incógnita, el gran misterio. ¿Qué pasa con Sergio Ramos? ¿Cuándo debuta? ¿No debuta? ¿Qué pasa? Es el debut que no llega nunca. Recordamos que su último partido fue Aimar el 5 de mayo con la camiseta del Real Madrid contra el Chelsea. No fue a la Eurocopa porque Luis Enrique no lo convocó. Al parecer no estaba del todo recuperado y se van sumando y sucediendo semanas tras semana el momento del debut. En la prensa francesa decían que este viernes, es decir, mañana, por fin jugaría Ramos con el PSG, pero hoy parte médico que dice que va a tener que seguir entrenando 10 días en solitario y parece que podría ser alguna semana más. Así que de momento Ramos sigue sin debutar, ahora lo contamos. Te escuchamos ahí medio en el larguero. Hasta ahora, Manu. Hasta luego. Esto es muy fácil. ¿Que con el año que hemos tenido me subes el precio de mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua. Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555 5555. Esto es muy fácil. Esto es la Mutua. Condiciones en Mutua.es. La ventana de tu salón va y estalla. Llamas a ese seguro del hogar que tienes de toda la vida y te sueltan. Su seguro no cubre los daños producidos por... Y ahí es cuando gritas, ¡anda y que os... Sí, ahí te vuelves Luco. Tu seguro del hogar 100% digital y sin compromiso de permanencia. Entra en luco.es y regístrate en 2 minutos. ¡Vuélvete Luco!
Adiós, Cadena Ser. Nos tenemos que despedir ya. A ver. Adiós, Prisa Radio. Aquí hemos hecho muchos planos de España, ¿eh? Adiós, los 40. Estará Iñaki Gabilondo para despedirnos de él. La cadena SER lamenta comunicar a su audiencia que la vida moderna. Esta es la temporada 8, la temporada de la cima, la temporada de morder una cebolla. Y ya está, no podemos decir nada más. Ha renovado otra temporada. Los de Prisa son unos desgraciados. Los martes, miércoles y jueves a las 8 de la tarde, un nuevo programa en SER Podcast. Y los sábados a las 3 de la mañana en la cadena SER. A por las 20 temporadas. A ver. La vida moderna, con David Broncano, Héctor de Miguel e Ignatius. Más fondo no podemos tocar. No hemos llegado al fondo ni de coña. Cadena SER, la fuerza de la voz. Colabora Jameson Irish Whiskey, el whisky irlandés que te anima a tomarte la vida moderna menos en serio. ¿Te imaginas un golazo de 9 millones de euros? Pues sí. Cuéntamelo. Minuto 93. Me voy de uno con un caño. Me voy de otro con un autopase. Me cambian. Y me voy al kiosco de la 11 y me compro el cuponazo. Cuando juegas el cuponazo de la 11, ayudas a que miles de personas con discapacidad podamos convertirnos en nuevos campeones. Y campeonas. Cada viernes 9 millones y 15 con el XXL. 11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. La salud bucal y la salud general están íntimamente relacionadas. De hecho, una mala salud bucal puede tener consecuencias negativas en otras enfermedades como las cardiovasculares o la diabetes. No solo eso, sino que hay que tener en cuenta que la boca es una de las principales vías de entrada y de transmisión de virus y bacterias. ¿Tú sabías que un ingrediente de algunos colutorios, el CPC, ha demostrado actividad antiviral frente al coronavirus causante del COVID-19? Efectivamente. De hecho, en un estudio de laboratorio muy reciente realizado por investigadores de Irsikasha y Dentide Research Center, los colutorios con CPC han demostrado ser capaces de reducir 1000 veces la infectividad del coronavirus SARS-CoV-2 y de sus variantes. Está claro que esto puede ayudar en esta situación. Por ello, reforzar tus hábitos de salud bucal con el uso de pastas y colutorios con CPC te ayuda a proteger tu boca y la de tu familia. Ahora más que nunca tenemos que cuidar nuestra salud. La boca es una de las principales vías de entrada de virus y bacterias. Para mantener una buena salud bucal, protege tu boca con Vitis, una amplia gama de cepillos, pastas y colutorios con CPC que te proporciona la protección bucal activa que necesitas. De venta en farmacias y para farmacias, porque Vitis es salud. Hora 25. Aimar Bretos. Y esta noche con Magda Bandera, con Jesús Maraña y con José Antonio Zarzalejos quiero escuchar vuestro análisis del acuerdo parcial entre Gobierno y PP. Parcial porque se renuevan las altas instituciones del Estado, pero no la altísima institución, el Consejo General del Poder Judicial. Os planteo trascendencia del acuerdo en sí, de lo que significa también políticamente. Zarzalejos, empiezo por ti. Bueno, la explicación es, yo creo que bastante sencilla. Respecto de la ley orgánica del Defensor del Pueblo, respecto de la ley orgánica del Tribunal Constitucional, respecto de la ley orgánica del Tribunal de Cuentas y respecto de la ley orgánica de la Agencia de Protección de Datos, no hay discrepancia de ninguna naturaleza. Es simplemente acordar nombres, nada más que eso, pero no hay discrepancia en cuanto al modelo de elección. Donde hay discrepancia no ya sobre los nombres, sino sobre el modelo, es sobre la ley orgánica del Poder Judicial. Eso explica que haya sido perfectamente factible, aunque tardío, el acuerdo sobre esas 4 primeras cuestiones y que esté aparcado, pero yo creo que no definitivamente, el acuerdo sobre la elección, la renovación del Consejo General del Poder Judicial y que probablemente se estará buscando una solución de compromiso, bien para elegir conforme a la vigente ley orgánica del Poder Judicial a los vocales, que son 20 vocales del Consejo General del Poder Judicial, y simultáneamente asumir un compromiso firme, como ha pedido el Partido Popular, de modificar la ley, quizás no hasta donde quiere o pretende el Partido Popular, pero sí en parte, que es hasta donde aconseja
o donde establece los estándares más regulares la propia Unión Europea y sobre todo el Consejo de Europa a través del Grupo Greco y de las recomendaciones que ha venido haciendo. Yo creo que esa es la explicación. Y hay otra política, es que el Partido Popular, si no había disenso sobre el modelo en esos 4 aspectos, en esas 4 leyes orgánicas, no había razón de... Radio Madrid. Cadena SER. Metro de Madrid te lleva de forma segura al trabajo, al gimnasio, al retiro. Un medio de transporte accesible y rápido que te acerca a los lugares y a las personas que más quieres. Ahora y siempre, utiliza el transporte público. Ahora y siempre, muévete en Metro. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid. ¿Eres un conductor 10? Estás de suerte. En MMT Seguros premiamos tu responsabilidad. Hasta un 40% de descuento adicional, porque en MMT Seguros queremos personas como tú. Infórmate en tu oficina más cercana, en el 91 594 8800 o en mmtseguros.es. Vamos, ¿a qué esperas? Muévete y pásate a MMT Seguros ya. ¿Sabes que el 80% de la información nos llega a través de los ojos? Por eso es tan importante que acudas a revisión al óptico optometrista al menos una vez al año. Te ayudará a prevenir y resolver posibles problemas visuales. No te la juegues con tu visión. Acude a tu óptica de confianza o visita revisatuvisión.es. Colegio Nacional de Ópticos Optometristas. En la frontera, entre el acostarse muy tarde y el levantarse muy pronto. En el punto de intersección, entre la actualidad y el humor. Entre escuchar un programa de radio y formar parte de él, está Si Amanece, Nos Vamos. Quiero contar con todos, queremos contar con todos aquellos. De lunes a viernes a las 4 de la mañana con Roberto Sánchez. Cadena SER, la fuerza de la voz. Oye, ¿has visto lo que ha pasado hoy en el larguero? Es una radio, cariño. No se ve, se oye. Es una app, cariño. Se ve y se oye. Con la nueva app de la cadena SER, escucha y mira la radio. ¿Qué? ¿Cómo lo ves? Nueva app de la cadena SER, adaptada a ti. Son las 11, pelín pasadas, las 11:04 de la noche, las 10:04 en Canarias. En la cadena SER, hora 25. Aimar Bretos. Y empezamos a cerrar este jueves, Isabel Villar. Sí, en Italia desde mañana será obligatorio que todos los trabajadores presenten el certificado de vacunación o eso o una prueba de antígenos cada 2 días. Los antivacunas han convocado una marcha en Milán el sábado con riesgo de que se vuelvan a sumar grupos fascistas como ocurrió la semana pasada. Precisamente Comisiones y UGT han convocado concentraciones mañana en todas las capitales de provincia en solidaridad con ese sindicato italiano al que atacaron el sábado. Y en Cataluña la mayoría de restricciones por el COVID decaen en poco menos de una hora. A partir de medianoche vuelve el 100% de los aforos de hostelería y cultura. Bares y restaurantes recuperan también sus horarios habituales. La ropa para mañana, Jordi Carbó, buenas noches. Buenas noches, no tiene que ser muy distinta a la de hoy. El pequeño cambio que notaremos mañana es que se verán más nubes, pero casi todo el día tan tenues que igualmente seguirá haciendo sol. Por eso a primeras horas mejor abrigarse un poco, ambiente frío. Durante la tarde no llegará a hacer calor, más allá del sur de la península, pero sí que en general al sol el ambiente será muy agradable. Escucha, mañana estamos en Ibiza. ¿Qué tiempo vamos a tener en Ibiza mañana? Bueno, ahí el mal tiempo casi no existe, a veces sí, pero no va a ser el momento. De hecho, se espera una temperatura mínima un poco baja, porque es una isla donde puede bajar bastante la temperatura, por debajo de los 15 grados, pero después, durante la tarde, al sol y con poco viento, se estará fantásticamente bien, con unos 25-26 grados. La temperatura del agua del mar en Ibiza está en los 23 grados. Mañana, hora 25, a disfrutar en Ibiza. Carbó, gracias, buenas noches. Hasta mañana, adiós. Y en los deportes, Manu Carreño, la gran incógnita, el gran misterio. ¿Qué pasa con Sergio Ramos? ¿Cuándo debuta? ¿No debuta? ¿Qué pasa? Es el debut que no llega nunca. Recordamos que su último partido fue, Aimar, el 5 de mayo con la camiseta del Real Madrid contra el Chelsea. No fue a la Eurocopa porque Luis Enrique no lo convocó. Al parecer no estaba del todo recuperado y se van sumando y sucediendo semanas tras semana el momento del debut. En la prensa francesa decían que este viernes, es decir, mañana, por fin jugaría Ramos con el PSG, pero hoy parte médico que dice que va a tener que seguir entrenando 10 días en solitario y parece que podría ser alguna semana más. Así que de momento Ramos sigue sin debutar, ahora lo contamos. Te escuchamos ahí medio en el larguero. Hasta ahora, Manu. Hasta luego. Esto es muy fácil. ¿Que con el año que hemos tenido me subes el precio de mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555 5555. Esto es muy fácil. Esto es la Mutua. Condiciones en Mutua.es. La ventana de tu salón va y estalla. Llamas a ese seguro del hogar que tienes de toda la vida y te sueltan. Su seguro no cubre los daños producidos por... Y ahí es cuando gritas, ¡anda y que os... Sí, ahí te vuelves Luco. Tu seguro del hogar 100% digital y sin compromiso de permanencia. Entra en luco.es y regístrate en 2 minutos. ¡Vuélvete Luco! Adiós, Cadena Ser. Nos tenemos que despedir ya. A ver. Fondo para mantener una situación de bloqueo. En cambio, en respecto del órgano de gobierno de los jueces, pues existe una narrativa a la que agarrarse para no proceder a esa negociación que, insisto, yo creo que va a terminar produciendo. Maraña. Bueno, a mí me parece que la explicación es sobre todo de carácter político, estratégico o táctico. Yo creo que no hay una justificación que diferencie el cumplimiento de unas leyes orgánicas sí y otras no, o de la propia Constitución, ¿no?, que implica y exige la renovación de los órganos constitucionales. El PP, de hecho, ha ido variando las explicaciones o las excusas que ha ido poniendo para la renovación, mejor dicho, para la no renovación del Consejo del Poder Judicial. Y a mí me parece que lo que se inicia ahora es una batalla por el relato. Es decir, el PP evidentemente ha cambiado de posición en muy poco tiempo, en muy pocos días, porque los mensajes que ha ido transmitiendo eran exactamente de no renovar, y además con unas justificaciones que implicaban, de hecho, el que exista el gobierno que existe. Es decir, que haya un gobierno de coalición en el que, en el lenguaje que viene utilizando el PP, pues haya comunistas en el gobierno, ¿no? Y ha cambiado esa posición. Bueno, no han explicado ellos mismos por qué se ha hecho ese cambio, ¿no? Cabe pensar, pues, que, por ejemplo, hay indicios de que el instalarse en el no permanente puede tener una factura, puede tener un coste político para el líder de la oposición como alternativa de gobierno, ¿no? Ahora se inicia, digo, un pulso por si este acuerdo al que se ha llegado en todos los órganos constitucionales, excepto en el del Poder Judicial, concluye en que la ciudadanía perciba o bien que el PP se niega a renovar el Poder Judicial por otras cuestiones o intereses partidistas, o bien, como le interesa al PP, decir pues que el gobierno se niega a hacer una reforma del sistema de elección del Poder Judicial que indican o que señalan algunos órganos, algunas instituciones europeas, como es el Consejo de Europa, que ya se ha citado. Yo en ese sentido sí quiero aclarar que me parece que ha sido y está siendo un debate tramposo en esta línea, ¿no? Porque si hablamos de una reforma del sistema de elección del Poder Judicial, hay que hablar de cuáles son las funciones de ese Poder Judicial. Porque cuando se ponen ejemplos y se dice de una manera muy simplificada que Europa indica que los jueces tienen que elegir a los jueces, eso no es verdad. Y además hay ejemplos muy claros, pues, Alemania y otros países, en los que los altos cargos del Poder Judicial los nombran directamente órganos ejecutivos, el Ministerio de Justicia, por simplificarlo, pero lo que pasa es que las funciones de ese órgano similar, por decirlo así, al Poder Judicial, no son las mismas que hay aquí. Por lo tanto, si se habla de una reforma, estamos hablando de otra cosa, de un debate distinto al que es la renovación del Consejo del Poder Judicial. Y en esto se lleva trampeando mucho tiempo. Hemos llegado a un punto en que, por lo que sea, insisto, no se ha explicado, el líder del PP o el PP ha decidido cambiar el paso. Y vamos a ver si de aquí al final de la legislatura, yo sí digo como información, no como opinión, que también se está hablando de renovar el Poder Judicial. ¿Con qué condiciones y de qué se habla respecto a esa posible reforma? Bueno, eso habrá que verlo. Pero que también se incluye eso, y es la primera vez después de que ya estaba a punto el acuerdo y el PP decidió no firmarlo en el último minuto, pues en esto ha habido un cambio, ¿no? Magda. Pues a mí me preocupa muchísimo que estemos ahora hablando del relato que están preparando PP y PSOE para justificar su inacción
y lo que van a sacar, qué réditos van a sacar con algo que es un déficit democrático gravísimo, que como decía Zarzalejos, nos hayan tenido que recordar el 30 de septiembre el Grupo de Estados contra la Corrupción, que no pueden seguir las cosas así y que sea la segunda vez que este es un informe mucho más contundente, es gravísimo. Entonces, lo que la ciudadanía piense del PP y el PSOE será importante en algunos términos, pero lo que está pensando de la justicia y lo que implica que se pueda bloquear de esa manera y que estemos aceptando la mayor, o sea, que es como decir que no hay ninguna independencia, que si se deja el curso natural, pues los jueces son básicamente conservadores y de ahí toda esa rifirrafe que hay, es muy, muy grave, ¿no? Y después creo que estos partidos no se han acostumbrado a la nueva situación política, que estén decidiendo entre ellos nombramientos, primero estos 4 de hoy que eran, que no se puede explicar por qué habían bloqueado hasta ahora mismo el renovar la figura del defensor del... Y efectivamente yo creo que debería presentar su dimisión y dejar la alcaldía de Badalona. ¿Por qué? Porque con independencia de que se haya enriquecido o no se haya enriquecido, el primer paso que ella dio, aceptando una estructura de apoderamiento que era opaca al Ministerio de Hacienda, a la Agencia Tributaria, simplemente no es admisible en un cargo público como es alcalde de una de las principales ciudades de Cataluña. Totalmente de acuerdo. Además, en eso acuérdate que era el mismo caso en ese sentido que el entonces ministro Soria. Es que simplemente el tener esos intereses exactamente, en sociedades basta opacas, ya simplemente en eso, fiscales, simplemente, oiga usted, apártese del servicio Tengo público. 20 segundos, Magda. Este señor lleva 3 décadas haciendo de político, dedicándose a eso profesionalmente. No tiene ningún sentido que esté en este tipo de empresas. No lo ha explicado, es que además no explica para qué estaba. Y el PP catalán lo que ha dicho es que no tiene nada que ver con la actividad, que estaba ahí para responder a la amistad que tenía. O sea, de verdad, nos toman por tontos. Yo no me meto por amistad en una empresa offshore. Y sobre todo, si te metes, seguro que no se te olvida mencionar esa empresa en todas y cada una de las declaraciones de bienes que has tenido que ir haciendo como cargo público en los años en los que has tenido aval en esa o derecho en esa sociedad. Vamos a ponerle al programa el punto y 25. Joaquín Estefanía. Habíamos olvidado la inflación. El mes pasado, la inflación en España ha subido hasta el 4%, porcentaje que no se conocía desde septiembre del año 2008, cuando quebró Lehman Brothers y parecía que todo podía suceder. Los precios llevan aumentando 7 meses. Hasta ahora, los economistas quitaban importancia al fenómeno y afirmaban que era pasajero. Pero hoy algunos dudan. La vicepresidenta del Banco Mundial ha declarado: no veo la inflación como algo transitorio, puede ser persistente. ¿Por qué suben los precios? Hay una suma de factores entre los que figura la escasez de algunos bienes, algo también desconocido para los componentes de una generación afortunada. La directora gerente del Fondo Monetario Internacional lo resume en el contraste entre una demanda que crece con rapidez gracias a las vacunas y a las políticas de estímulo y un suministro que cae y provoca presión sobre los precios. Nunca hay que olvidar que la inflación es un impuesto regresivo que pega especialmente a los pobres y que en estas circunstancias llega justo después de un shock como la pandemia, de por sí muy regresivo. Punto y 25. Y esta noche en el larguero, Manu, habláis de fútbol y ELA. Sí, enseguida va a estar por aquí Javier Matallanas, va a estar Juan Carlos Unzúe, va a estar Raúl Ruiz y una historia que tiene que ver con el fútbol y con la ELA, que merece la pena escuchar. Además de todo el Sanedrín, que vamos a tener un ratito de polémica y de un montón de cuestiones futbolísticas, no os perdáis el ratito de fútbol y ELA. Abrimos en nada el larguero, señores, descansen. Mañana nos escuchamos desde Ibiza, ahora hay 25, mañana en Ibiza, ya te digo. Radio Madrid. Cadena SER. Ocasión Plus, compramos tu coche. Ocasión Plus, nadie paga más. Ocasión Plus, mejoramos cualquier tasación. Ocasión Plus, pago en el acto. Ocasión Plus, número 1 en compra de coches de ocasión. Visítanos y compruébalo. Ocasión Plus, 9 centros en Madrid. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados y domingos.
Estadísticamente está comprobado que la mayoría de los problemas que surgen en los alquileres se producen por no seleccionar bien a los inquilinos o por falta de experiencia en la gestión de los alquileres. Por eso confía en profesionales y practica el Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Se van a encargar de solucionarte todos los problemas, además de pagarte directamente las rentas y proporcionarte sin coste el certificado energético. Agencia negociadora del alquiler, 900-20-20-11, 900-20-20-11. Ay, Marta, cada día estoy más contenta con Residencias Amavir. Que mis hijos tienen boda, me quedo el fin de semana. Que tienen que trabajar, pues me quedo en el centro de día. Y si se van de viaje, me quedo unos días. Se adaptan a todas nuestras necesidades. Amavir, nuestra casa es tu hogar. Llámanos al 901 30 20 10. 901 30 20 10. Metro de Madrid te lleva de forma segura al trabajo, al gimnasio, al retiro. Un medio de transporte accesible y rápido que te acerca a los lugares y a las personas que más quieres. Ahora y siempre, utiliza el transporte público. Ahora y siempre, muévete en Metro. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid. El Departamento de Investigación de Naturtierra ha creado las únicas jaleas sin azúcares añadidos del mercado. La gama más completa para reforzar las defensas de toda la familia. Jaleas sin azúcares añadidos de Naturtierra, únicas para ti. De venta en supermercados y grandes superficies. Complementa tu vida, Naturtierra. ¿Sabías que en el mundo no hay dos faros iguales? Esta noche, el faro ilumina la atracción. Iluminamos a Picasso en el faro de la SER. Buscamos la esencia. Esta noche convertimos el faro en una enorme librería. Tampoco en la SER. Cada madrugada construimos entre todos un faro diferente. Súmate a la evolución de la radio de madrugada. El Faro, con Mara Torres. Cadena SER. Oye, ¿has visto lo que ha pasado hoy en el larguero? Es una radio, cariño. No se ve, se oye. Es una app, cariño. Se ve y se oye. Con la nueva app de la cadena SER, escucha y mira la radio. ¿Qué? ¿Cómo lo ves? Nueva app de la cadena SER, adaptada a ti. Cuando te registras en la nueva app de la cadena SER, tienes el poder. El poder de estar informado en todo momento, de escuchar tus podcasts aún sin conexión y de tener en tu móvil todas las novedades de tus programas favoritos gracias a la descarga automática. Regístrate. El poder es tuyo. Nueva app de la cadena SER, adaptada a ti.